¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar los pronósticos del fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 8, es decir, tuvimos un 80% de efectividad. Espero te haya ayudado. No te olvides, si deseas apoyarnos, no te olvides suscribirte, dándole aquí botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta, y si ya estás suscrito, solo dale un me gusta. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video está un link donde puedes registrarte. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 23 de octubre. Vamos a comenzar con la Jupiter Pro League. El encuentro de Bélgica, el encuentro entre el Antwerp versus el Genk. Veamos. De bajas, el Antwerp tiene 3 bajas y el Genk también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Antwerp de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que viene bien el Antwerp. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, mientras que el Genk de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para el Antwerp, una victoria para el Genk, segunda victoria para el Genk y segunda victoria para el Antwerp. Nos vamos al cómo le va al Antwerp de local, y el Antwerp de local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien de local el Antwerp y como mínimo hace 2 goles. Y el Genk como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que el Genk también juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Genk está primero con 34 puntos y el Antwerp está segundo con 33 puntos, a un punto de diferencia. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana el Antwerp y un 25% a que gana el Genk. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre el Betis versus el Atlético de Madrid, el equipo de Cholo Simeone. Hacia bajas, el Betis tiene 3 bajas y el Atlético de Madrid tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas, al Betis de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que el Betis viene bien porque aún no conoce la derrota, y el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, así que tampoco está tan mal el Atlético de Madrid. Nos vamos a enfrentamientos entre ellos y una victoria para el Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid, un empate, tercera victoria para el Atlético de Madrid y cuarta victoria para el Atlético de Madrid, es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Betis de local, y el Betis de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Atlético de Madrid como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Atlético de Madrid como visitante es un equipo irregular. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está en la posición 4 con 20 puntos y el Betis está en la posición 5 con 20 puntos, están igualados en puntaje. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana el Betis y un 36% a que gana el Atlético de Madrid. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Barcelona versus el Athletic Club. Veamos a bajas, el Barcelona tiene 2 bajas y el Athletic Club de Bilbao tiene 2 bajas, más conocido como el Atlético de Bilbao. Bien, nos vamos cómo le va al Barcelona. El Barcelona en los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Barcelona es un equipo irregular, mientras que el Atlético Club o el Atlético de Bilbao tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota, está un poco mejor el Atlético de Bilbao. Veamos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Barcelona, una victoria para el Atlético de Bilbao, un empate, segunda victoria para el Barcelona y tercera victoria para el Barcelona, es decir que el Barcelona es el favorito. Con el Barcelona de local, y Barcelona de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Barcelona juega muy bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Athletic Club
como visitante tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que también juega bien el Athletic Club como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Barcelona está en la posición 2 con 25 puntos y el Athletic Club en la posición 6 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Barcelona y un 18% a que gana el Athletic Club. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, así que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro de la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre Lille versus el Mónaco. Veamos si hay bajas. El Lille tiene 3 bajas y el Mónaco tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Lille de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Lille viene bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Mientras que el Mónaco de los últimos 5 encuentros tiene un empate, una derrota, 3 victorias. Es decir que también viene bien el Mónaco. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y vemos enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el Mónaco, un empate, segundo empate, una victoria para el Lille y segunda victoria para el Mónaco. Es decir que el Mónaco es el favorito. Veamos cómo le va a Lille de local. Y Lille de local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Lille juega bien de local, 3 victorias, 5 partidos. Es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Mientras que el Mónaco de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 victorias. Así que el Mónaco juega bien como visitante. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Mónaco está en la posición 6 con 21 puntos y el Lille en la posición 7 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana el Lille y un 31% a que gana el Mónaco. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Vamos al siguiente encuentro, a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva que es la Premier League. Y el encuentro entre el Southampton versus el Arsenal. Veamos si hay bajas. El Southampton tiene 4 bajas y el Arsenal solo 2. Vamos ahora a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Southampton de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, un empate, 3 derrotas. Es decir que el Southampton no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es su buen promedio. Mientras que el Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. No conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Vamos a enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el Southampton, una victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Southampton y un empate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va al Southampton de local. Southampton de local tiene un empate, 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que el Southampton no juega nada bien como local. Pero ven, a ver, no. Perdón, disculpen. Y mientras que el Arsenal de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que el Arsenal juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Arsenal está en la posición 1 con 27 puntos. Y el Southampton está en la posición 15 con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 19% a que gana el Southampton y un 58% a que gana el Arsenal. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles en Southampton. Es decir que el primer tiempo Southampton no hará goles. Primer tiempo menos 0.5 goles Southampton. Nos vamos al siguiente encuentro y el encuentro entre el Tottenham versus el Newcastle. Veamos, el Tottenham tiene 2 bajas y el Newcastle tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que Tottenham viene bien, 3 victorias, 5 partidos es su buen promedio. Y el Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene mejor el Newcastle, ¿no? Aún no conoce la derrota y 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Tottenham, segunda victoria para el Tottenham, un empate, segundo empate y tercera victoria para el Tottenham, es decir que el Tottenham es el favorito. Veamos cómo le va al Tottenham de local
Y el Tottenham de local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. No conoce la derrota, se hace fuerte de local y como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Newcastle como visitante tiene un empate, 2 empates, 2 derrotas, 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que juega bien como visitante del Newcastle. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Tottenham está en la posición 3 con 23 puntos y el Newcastle está en la posición 6 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana el Tottenham y un 25% a que gane el Newcastle. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Newcastle. Vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia, el encuentro entre el Atalanta versus la Lazio. Tenemos bajas, el Atalanta tiene 3 bajas y Lazio también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Atalanta de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien el Atalanta, uno conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Lazio de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, así que el Lazio también viene bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, segundo empate, una victoria para el Lazio, una victoria para el Atalanta y segunda victoria para el Atalanta, es decir que el Atalanta es el favorito. Veamos cómo le va al Atalanta del local y el Atalanta del local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Atalanta juega bien el local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Lazio como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Es decir que el Lazio juega bien como visitante. Nos vamos como le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atalanta está en la posición 3 con 24 puntos y Lazio está en la posición 5 con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana el Atalanta y un 23% a que gana Lazio. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Siguiente encuentro y vamos al encuentro de la Roma versus el Nápoles. O Napoli, ¿no? Veamos si bajas. La Roma tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas, casi medio equipo. Y Napoli solo 2 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas vemos que la Roma de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que viene bien la Roma. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5. Es el puntaje perfecto. Uno conoce la derrota. Y como mínimo hace 3 goles. Buen promedio de goles del Napoli. Veamos enfrentamientos entre ellos, hay un empate, segundo empate, una victoria para el Napoli, segunda victoria para el Napoli y tercera victoria para el Napoli, es decir que el Napoli es el favorito. Veamos cómo le va a la Roma de local y la Roma de local tiene 3 victorias, 2 derrotas, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio cuando de local, mientras que el Napoli como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que el Napoli juega muy bien como visitante y vemos que como mínimo hace 2 goles. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Napoli está en la posición 1 con 26 puntos y la Roma está en la posición 4 con 22 puntos. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana la Roma y un 38% a que gane el Atalanta. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos ahorita, se va a definir el campeón de la liga argentina, ¿no? Entre Boca con Racing. Vamos a la Liga Profesional Argentina. El encuentro entre Boca Juniors versus Independiente. El que no gana, no campeona, ¿no? Veamos. Boca tiene una baja. Independiente 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias. Solo una derrota. Es decir que Boca viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Independiente de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 victorias, un empate, 2 derrotas, es decir que Independiente es un equipo irregular, ni bien ni mal, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Independiente, segundo empate, una victoria para Boca y tercer empate, es decir que Boca es el favorito.
Veamos cómo le va a Boca de local. Y Boca de local tiene 3 victorias, 4 victorias, un empate. Así que Boca juega muy bien de local, aún no conoce la derrota. Mientras que Independiente como visitante tiene una derrota, 4 victorias. Es decir que Independiente juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Boca Juniors está en la posición 1 con 51 puntos. Independiente está en la posición 14 con 34 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana Boca Juniors y un 14% a que gana el Independiente. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles Independiente. Es decir que el primer tiempo no hará goles Independiente. Primer tiempo menos 0.5 goles Independiente. Vamos al siguiente encuentro y el otro es el Racing versus River Plate, ¿no? River que no viene bien y también ya renunciado director técnico. Veamos, Racing tiene 2 bajas y River tiene 3 bajas, 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Racing de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Racing viene bien, uno conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que River de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 victorias, es decir que River también viene bien. Y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para River, segundo empate, segunda victoria para River y tercera victoria para River, es decir que River Plate es el favorito. Veamos cómo le va a Racing de local y Racing de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias. 5, es decir que Racing juega muy bien de local y como mínimo hace un gol. Mientras que River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que River juega bien como visitante, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Vamos a la tabla de posiciones y Racing está en la posición 2 con 50 puntos, como les decía, está por definirse el campeón. Y River Plate está en la posición 5 con 44 puntos. Las casas de apuesta le dan un 46% a que gana Racing y un 25% a que gana River Plate. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si te han gustado los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic en botones rojos, suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta, y si ya estás suscrito, solo dale un me gusta. Bien, apostadores, hasta el siguiente video, nos vemos.